Hola a todos, vamos a empezar la reunión de trauma del día de hoy. Estamos en el segmento de reanimación del paciente traumatizado. La vez pasada vimos reanimación con cristaloides y hoy vamos a ver reanimación con coloides y soluciones hipertónicas en trauma, a cargo del grupo A de San Vicente. Listo. Entonces, para iniciar, vamos a dar un breve recorderis de este tipo de soluciones, de cómo se encuentran en relación con respecto al plasma y la distribución que estos tienen con respecto al líquido intersticial y la razón por la cual se han generado múltiples incógnitas con respecto al uso de estos líquidos en el manejo del paciente con trauma. Para iniciar, este diagrama que nos muestra básicamente lo que en los 80 Starling definió como las presiones que estaban en relación al líquido plasmático y el espacio intersticial. Él divide como en unos componentes y escribe unas presiones que son las presiones hidrostáticas y oncóticas. Principalmente la presión hidrostática que estaba en relación con el líquido que estaba intraplasmático y la oncótica que se ejercía por los elementos formes, principalmente proteínas que estaban en el plasma, que ejercían una presión inversa a esta. Y era la relación entre las dos conjunto con la ósmosis de ciertos electrolitos que generaba el desbalance, bien sea para generar movimiento de líquido desde el plasma hacia el intersticio o del intersticio hacia el plasma. Las soluciones en general las podemos dividir como cristaloides o coloides. Los cristaloides son unas soluciones que contienen electrolitos que son totalmente solubles en este medio y permiten el paso libre entre membranas. Y con respecto a los cristaloides, se han dividido con respecto a su tonicidad al plasma como isotónica, hipotónica e hipertónica. Como vamos a hablar en esta charla sobre las soluciones hipertónicas y coloides, quise traer este ejemplo pues, de las soluciones hipertónicas, que son unas que tienen una osmolaridad superior a la osmolaridad del plasma, y lo que hacen es ejercer una mayor presión osmótica que hace que el líquido del intersticio vaya hacia el plasma. Entonces, estas soluciones las podemos encontrar pues, en el medio como soluciones salinas, principalmente al 3%, 5%, 7.5%, entre otras, y destroza en soluciones del 10, 20, 50 en general. Con respecto a los coloides, son partículas más grandes con un peso molecular que impiden el paso entre las membranas y esto hace que la presión oncótica que les mencionaba al inicio sea aún mayor y que el líquido que se encuentra en el intersticio se pase por las membranas hacia el plasma. Entonces también son capaces de incrementar y retener el agua entre el espacio intravascular, lo que hace que cuando se utilizan cualquiera de estos dos tipos de soluciones se requiera menos volumen para generar más contenido en el plasma. Estos se dividen en sintéticos y naturales. Los sintéticos son gelatinas, almidones y dextranos, y los naturales conocemos la albúmina. De los sintéticos, pues interrogamos y aquí no hay disponibilidad de estos sintéticos. Los que contamos son con la albúmina a unos porcentajes del 4 y el 20%. Pero a manera de explicación y demostración, porque también lo vamos a demostrar ahorita con ciertos artículos y la discusión, están presentes este tipo de soluciones. Los dextranos, que son una mezcla de polímeros de glucosa, que están disponibles en dos soluciones, principalmente dextrano 40 y dextrano 70, en relación a los Daltons que tiene cada uno de 40.000 y uno de 70.000. Los almidones, que sería los hidroxiléter, que están formados por múltiples polisacáridos que se les cambia los grupos hidroxilo por grupos hidroxiléter y de cierta forma eso hace que se generen unas cadenas más largas de glucosa que sean aún más pesadas, inclusive alcanzando pesos de 450.000 Daltons. En ellos hay que tener una especial importancia, algo de interés, y es que se han venido generando nuevas soluciones con respecto al peso
intentando hacer que las vidas medias de estas sustancias sean más cortas para evitar daño renal y otras situaciones relacionadas con proteínas y sustancias coloides en plasma durante mucho tiempo. Y por último, las gelatinas, que vienen en dos formulaciones grandes, que son las poligeinas, que son unidas por puentes de urea, y las gelatinas succiniladas, que vienen propiamente de colágeno de origen bovino. Por último, la albúmina es una proteína pues, humana de unos 60.000 Daltons. Se dice que tiene más del 50% de las proteínas presentes en plasma son albúmina. Tiene una carga negativa, lo que hace que atraiga a los iones de sodio por el efecto de Gibson. Para producirlo es a través de la sangre fraccionada, se le hace un choque térmico para prevenir la transmisión de patógenos y está disponible en nuestro medio a las concentraciones que ya les di. Por último, esta tablita que habla más que todo de la conformación de cada uno y quería mencionar más que todo cómo aumentan la concentración, la presión oncótica del plasma y cómo sus vidas medias varían, siendo la que mayor vida media tiene la albúmina y los almidones. Qué pena. Vamos a continuar con un caso clínico. Este es el micrófono, sí. Bueno, entonces, para hablar un poco de las diferentes alternativas que tenemos para el uso de estas sustancias, les traemos un caso clínico de un paciente de 65 años, tiene una falla cardíaca por una cardiomiopatía isquémica con una fracción de eyección disminuida. Lo traen al servicio de urgencias por 2 horas de evolución en un traumatismo por evento de tránsito, en calidad de conductor de una bicicleta y desarrollado por una camioneta. A su ingreso, pues recibimos un paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto. En el visoscopio, pues vemos que está en un ritmo sinusal. Una tensión arterial de ingreso de 75/44, con una media de 54. Una frecuencia respiratoria de 22 latidos por minuto. El examen pues, neurológico es un paciente que se encuentra somnoliento, aunque responde a órdenes simples. Y las lesiones que ustedes identifican dentro de la revisión primaria, las principales, es que tiene una fractura abierta del fémur izquierdo, una fractura de la clavícula izquierda, tiene signos de tener trauma craneoencefálico, y el personal del traslado de la ambulancia refiere que ha tenido que cambiar 6 veces las compresas durante el traslado y poner un torniquete de la pierna por sangrado activo de la fractura del fémur. No sé si alguno quiera dar alguna... Entonces, ¿qué líquidos le pondría y por qué? Va a hablar Andrés Cavi, presidente del CES. Si quiere, primero clasifique el choque. Clasifique el choque del paciente. Está en un shock, puede tener un shock mixto, un shock neurogénico y un shock hemorrágico. Por ese shock neurológico, bueno, tiene una feliz. ¿Alguien tiene otra pregunta para hacerle al paciente? ¿Qué medicación está recibiendo? ¿Qué medicación? ¿Qué medicación recibe? El paciente tiene un consumo de gas y no tiene medicación metabólica. ¿Qué tiene? Toma furosemida y los demás. ¿Por qué le cambiaron el torniquete varias veces? ¿Por qué le cambiaron los apósitos varias veces? El personal de la ambulancia, el paciente venía sangrando
seguía sangrando y que lo cambiaron múltiples veces hasta que tuvieron que poner un torniquete para controlar el sangrado del cartílago. Sí, sangra. ¿Vos sos interno? ¿Es que sos? ¿De qué? De cirugía de tercer año. Bueno, y entonces, ¿qué opinas? ¿Por qué cambiar los apósitos? Ah, no, pues por desconocimiento. Y entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Explíquenle a los... Hay interno acá, sí. Pues, uno lo que hace es mantener la presión y aumentar el número de compresas para tratar como de estabilizar el coágulo de las compresas iniciales y no ir recambiando que va a quitar lo que ya se ha formado en la estabilización del coágulo inicial con la presión. Digamos que en el trauma de extremidades la última opción sería la colocación de un torniquete para pues, prevenir la mayor pérdida de sangre. Ese torniquete tiene que estar medido en el tiempo porque pues, va a afectar la viabilidad de la extremidad durante el traslado. ¿Qué diferencia entre el torniquete comercial y el torniquete artesanal? El comercial pues mide una presión. El artesanal también, ¿o no? Y es secuencial. ¿Cómo así? No. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre un comercial y un artesanal? Empecemos, R1. ¿Qué diferencias conoce? La respuesta es fácil. No sé, yo voy a revisar. Ok, R2. No hay R2. Vos sos R2. ¿Dos qué? Sí, R2. Más que todo, que es fácil, pues de fácil reproducción, fácil aprendizaje, tiene un sistema que es fácil de utilizar y con respecto a el comercial. No, el comercial, pues en el que nos mencionaban. Usted me está diciendo cuál es el reproducir para artesanal. Y con respecto al artesanal, con la forma en la que está diseñado, me mantiene la presión a la cual fue establecido durante más tiempo sin generar ningún cambio. Hubiera sido más fácil contestar, no sé. Pero, no sé. Usted no hizo el curso de control de daño, a ver, búscate pues. Aquí se hizo el curso. Sí. Claro, todos los San Vicente, Pablo Tobón, León 3, General. Bueno, R4, búscate pues. Bueno, doctora, diferencia entre comercial y artesanal. Allá está Julián Ordóñez, que es la que más del mundo. Bueno, Julián, búscate pues. Tiene un sistema de diseño es diferente a menciones que estaríamos, pero no sé si está disponible. Generalmente uno lo tiene acá. Hay pues neumulsupladores que uno lo usa como torniquete. Torniquete no es para atención prehospitalaria. Los internos saben. Entonces, realmente la diferencia entre un torniquete comercial y artesanal, ¿cuál es? Ninguno. Listo. O sea, para lo que usted lo quiere utilizar, el propósito es similar. Sin embargo, cuando usted mide las complicaciones que se presentan entre el torniquete comercial y el torniquete artesanal, sí hay diferencia, pero no es por la presión que usted le aplica al torniquete, porque ninguno de los dos usted puede medir el torniquete. Los dos son fácilmente aplicables y fácilmente reproducibles, pero el área que utiliza el torniquete artesanal con respecto al comercial es menor. Entonces, el daño neurológico puede ser mayor en el torniquete artesanal, pero básicamente es la razón. Pero para lo que usted lo necesita y es parar el sangrado, no hay ninguna diferencia. Listo, recuerde que cuando uno pone el torniquete, usted está poniendo por encima la vida del paciente a la viabilidad de la extremidad. Entonces, lo que dice que aflojar el torniquete y eso, pues
Usted no lo puede hacer hasta que no tenga controlado el foco de sangrado. ¿Ya claro eso? Entonces la diferencia entre esos dos realmente es ninguna. Ustedes quieren es parar el sangrado y se logra igual con los dos. Sin embargo, el daño muscular y nervioso sí es mayor que en el comercial. El programa de Stop the Bleeding comenzó, por ejemplo, a raíz de una estadística tenebrosa, que más del 65% de pacientes con trauma vascular periférico morían por sangrado en el sitio con atención prehospitalaria. Vergonzoso, en Estados Unidos. Por eso se creó el programa, que es un programa que no solamente está dirigido para los médicos, sino para la población en general. Cualquier persona, ustedes se meten a la página y pueden hacer el curso fácilmente, ven, no necesita ser uno cirujano de trauma para poner un torniquete o poner una compresa directa en el sitio del sangrado. Ese fue el objetivo claro del programa de Stop the Bleeding. Para el sangrado. Es que a la población general le quede claro que si alguien está sangrando a borbotones en un sitio, pues es controle el sangrado y empaquételo. Póngalo ahí. Empaquete y compresión directa sin cambio de compresa. Compresas, toalla, un saco, una camisa, una chaqueta, comprima completamente, permanentemente hasta cuando llegue la atención médica. Y en los sitios donde hay inclusive los torniquetes comerciales, que en Estados Unidos hay muchos más sitios, entonces es emplear el torniquete, que realmente es fácil de hacerlo, no es costoso, pero tampoco tiene un control de un manómetro que le esté midiendo la presión. Eso es lo único que hacen los torniquetes que utilizamos para las amputaciones, las cirugías de plástica o de ortopedia, con los neuroinsuffladores, que ese es el brazalete con un manómetro y usted va midiendo la presión y va controlando el tiempo de presión en cirugía. Pero afuera en urgencias, un torniquete es completamente válido, inclusive la compresión directa le salva la vida del paciente. Los invito a que visiten la página, revísenlo, es algo simple, conozcan los diferentes tipos de torniquetes que hay comerciales, cómo se puede hacer un artesanal. No. No, pero el número no, pero el 4 sí. ¿Cómo dice? Bueno, vamos a mirar si nos vamos a llorar a ver si nos dan nuestro stop de pero tiene que haber varios públicos. Sí. Vamos a mirar si se puede hacer. Listo, de acuerdo. Entonces, la siguiente pregunta que queríamos hacer como para la discusión era, pues, con base en pues, las constancias. El primer profesor que está en la primera foto inicial. El doctor tiene una frase con mucha frecuencia por muchos años, que los alumnos que fuimos recibimos y le aprendimos claramente. Es mejor también tener un paciente vivo con una pierna que muerto con las dos. Entonces, téngalo claro eso, porque la vida del paciente va primero que la viabilidad de la extremidad. Porque aquí ha pasado que es que por la función, por el objetivo solamente de preservar la extremidad, no colocan un torniquete, no hacen una compresión directa o un clampeo directo de los vasos femorales o los axilares y el paciente se muere literalmente, se muere con las dos piernas. Frase del doctor Vivian Arcila, es mejor vivo con una pierna que muerto con las dos. Listo, profe. Entonces, queríamos preguntarles pues a todos los que están presentes, que en el contexto de urgencias, con este paciente, estas constantes vitales que acaban de recibir, ¿cuál sería su abordaje inicial para la reanimación de este paciente? Van a empezar los internos.
Líquidos. Líquido endovenoso, sí, pues líquidos endovenosos a chorro en el momento. Líquido endovenoso, sí, al menos 1000, pues. Tampoco, no, solución salina, 1000 cc a chorro, podríamos decir. Se pueden acordar de la charla de Daniel hace 8 días. ¿Qué dijo Daniel? Pues en general la reanimación en trauma puede iniciar con bolo de cristaloides, pero no de 1000, yo le pondría 500, pero lo más importante es pues sangre, transfusión. Pues digamos que yo le pondría, si no tengo disponibilidad, por ejemplo, en un primer nivel de sangre o de transfusión, pues en ese momento seguiríamos con los bolos. No, entonces ahí sí le pondría más bolos. Se le puede poner 2 o 3 bolos a chorros de 500, ir reevaluando la respuesta para ver si se necesitan, en el caso, por ejemplo, vasopresores. Sí, pues eso con los líquidos. Adicional a eso, la reanimación, pues las metas son hipotensivas, sobre todo si es un trauma, si es sospecha, por ejemplo, de trauma abdominal cerrado. Lleva 3 bolos de 500 y está a 4 horas de Medellín o está a 4 horas del centro de trauma. Entonces, ¿qué va a hacer? Y usted sabe, ¿cómo sabe usted que el paciente le está respondiendo al bolo? Porque eso es importante, usted tiene que poner, o sea, usted dice, ya le puse 500, o sea, ¿usted qué evalúa para decir, no, si me está respondiendo al volumen? El índice de choque. Pues el índice de choque, por ejemplo, es una de las... ¿Cuánto No, ¿Eso qué significa? pues en general el índice de choque debe estar menor a 1. Pues, esa relación debe estar menor a 1. Por eso, ¿eso qué significa? Significa que... Pero yo recuerdo. Pero la meta No, no. Índice de choque. Usted está índice de choque, o sea, ¿usted para qué hace? Usted dice, yo estuve en un seminario y me dijo que le calculara el índice de choque. Yo le calculé y me dio 1,5 y usted puso en la historia clínica, índice de choque 1,5. Se ve bonito en la historia clínica. Pues al menos en lo que tengo entendido, el índice de choque es una medida que se puede obtener rápidamente, que me puede decir como que este paciente puede necesitar en algún momento una transfusión masiva. Ahí está. El índice de choque para predecir que el paciente va a necesitar un protocolo de transfusión masiva. Pero usted, o sea, eso es de entrada. Usted no es que va poniendo líquidos y va midiendo índice de choque, no. Índice de choque de entrada, le dio 1,5. ¿Eso qué significa? Que el paciente necesita transfusión. Pero como usted no tiene, ¿usted cómo lo maneja? Porque usted está en el primer nivel, usted ya no tiene hemoderivados. Eso me parece una respuesta muy complicada. A no ser de que usted sea muy juicioso y tengamos clasificados a... Es lo que hace el ejército de los Estados Unidos cuando va a la guerra, que son bancos de sangre móviles. Claro. Entonces usted es mi compañero, yo le puedo donar y usted me puede donar. Entonces usted tiene que cuidar que el compañero... Sí, pues como que... Eso. Yo creo que en una situación como tan precaria como esa, que ocurre tan frecuentemente en este país, yo siento que eso es como muy del criterio en el momento, porque es que realmente, como lo dice la APS, y como lo dijeron muy bien en la reunión de 8 días, más de 1,5 litros de cristaloides realmente lo que va a aumentar es la mortalidad. Tiempo de estado del paciente. Creo que la tele se lo divide en 4. Vas a ver que no lo hacemos mal.
ya el estado de conciencia. ¿Qué más? Y más o menos pues dicen que dependiendo del grado de energía de sangre, se da pues un... Listo. Entonces, ustedes dicen, este paciente es un choque grado ¿qué? No De lo entrada. pues ¿Quién le entra? eso es un choque descompensado. Pues obviamente, o sea, no está compensado porque usted no lo ha tratado. Y es un señor que no tiene mucha respuesta fisiológica. Recuerde que tiene una falla cardíaca. Sí, con una muy disminuida. Entonces, posiblemente no vaya a compensar de la misma forma que un paciente normal. ¿Usted qué hace? Es que ellos se las pusieron difíciles. ¿Cómo lo va a manejar si tiene una falla Porque hay alguien ahí en la sala virtual, doctora. Yo sé que usted tiene la noticia. Por eso, mínimo sería un grado 3. Perfecto. Entonces, ya se dio falta de una cuestión muy difícil, que estaba en una zona muy alejada de la ciudad y que no había recursos. Entonces, él quedó con el teléfono suyo. Entonces, le digo, doctora, yo estoy embalado aquí en el pueblo, ¿yo qué hago con este señor? ¿Qué hacemos entonces? No, yo la verdad sí. Si hay algo así, grado 3, o sea, hay que hacer pues, cualquier médico. Usted le está dando el consejo por teléfono. O sea, Más no está usuario. en el primer nivel. ¿Cómo? O sea, intento pues a ver si responde a los líquidos y es sospecha de sangre. Tengo que buscar una información si no tengo dónde operar. No, usted está en el segundo nivel. Y él está en el primer nivel llamándolo a usted. Si usted es la que le tiene que decir por teléfono, ¿qué va a hacer? Que se monte una ambulancia. Que llegue donde estoy. No, Por eso, o sea, la respuesta es, póngale el líquido. Él está yendo cara por el teléfono. Pues claro, yo sé que le toca poner el líquido, pero ¿cuánto? Un teléfono diferente. Estoy llamando a doctor Moreno que... O sea, él la está llamando, bueno, ¿yo qué hago? Vea, yo ya tengo la ambulancia prendida, pero estoy a 3 horas de su hospital. ¿Dos qué? ¿Y con los coja dónde? Eso. Espérate, entonces ponlo de 1000. ¿Después qué? O sea, 1500, listo. Juliana, vamos en 1500. ¿Y por qué para Natalia ya reforzaron? ¿Qué? Ah. Ok, listo. Entonces, ¿llevamos cuánto en volumen total? O sea, 1500. De destroza al 10. De lactato Ringer. O solución salina. Suero mixto. Lactato. Bueno, ellos nos van a dar la respuesta. A ver, sigan pues. A ver.
Muchachos, qué pena, no se escucha nada desde el auditorio virtual. Bueno, hágale. Entonces, qué pena. Entonces, como les venía diciendo, pues los principales resultados del estudio fueron la medición de la mortalidad entre 28 y 90 días, y lo que se dieron cuenta es que estos no variaban de manera significativa entre uno o el otro grupo, con una leve tendencia hacia que los coloides mostraban una disminución en la mortalidad de los pacientes cuando se administraban. Podemos ver en el grupo de los coloides a 28 días tuvo una mortalidad del 25.4%, versus cristaloides el 27%, lo que a 28 días no mostraba una diferencia estadística significativa, pero a 90 días, cuando se comparan los coloides de 30.7 más o menos a cristaloides 34.2, la P ya se tornaba estadísticamente significativa a favor del grupo de los coloides versus de los cristaloides. En cuanto a los otros resultados que se tuvieron, fue la necesidad de terapia de reemplazo renal. Los coloides tuvieron una mejoría respecto a los cristaloides, y a los días vivo el paciente sin necesidad de ventilación mecánica o de terapia de vasopresor también tuvieron una leve mejoría hacia el grupo de los coloides respecto a el grupo de los cristaloides. Esto con unos puntos importantes que ya va a hablar Natalia acerca del estudio, pues de las características del estudio, tanto epidemiológicas como en el análisis de datos, pero pues llama la atención que pues no es como tan marcado la mortalidad como siempre lo hemos pensado, a un no rotundo hacia el uso de los coloides en este tipo de pacientes. El otro estudio que les traía es una revisión de la literatura de Cochrane de 2018, es una actualización que ya había hecho pues esta biblioteca en 2013, y lo que hicieron fue básicamente lo mismo, la comparación de los coloides versus cristaloides en pacientes críticamente enfermos,
cursando con choques hipovolémicos de distintas causas, tanto sépticos, traumáticos y hemorrágicos. Entonces, en este paciente se incluyeron en total 30.000 pacientes, a los cuales 28 estudios correspondían a soluciones de almidón, 20 a extraños, 7 gelatinas y 22 estudios usaban albúmina o plasma fresco congelado en comparación con pues, los cristaloides, que buscaron identificar la mortalidad, la necesidad de hemotransfusión, terapia de reemplazo renal y eventos adversos específicos como el choque anafiláctico que se ha relacionado con algún tipo de uso de coloides. En cuanto a los desenlaces específicos que encontraron, básicamente tanto para los almidones no mostraron una diferencia significativa para la mortalidad y la evidencia de efectos adversos relacionados de manera puntual tampoco tuvieron un análisis estadístico que hiciera pensar que los coloides tuvieran un peor desenlace que los cristales en este tipo de pacientes. Los dextranos y en general pues, de las 4 sustancias que vamos a hablar, ninguno tuvo una diferencia en la mortalidad, pero los dextranos llamaban la atención que no había una claridad acerca de la disminución de la necesidad de transfusión. Hay una pequeña tendencia, pero los datos no eran de una calidad estadística suficiente. En cuanto a las gelatinas, no habían suficientes datos para compararlo en las transfusiones ni en la terapia de reemplazo renal. Entonces, y pues la albúmina y el plasma fresco congelado mostraban que no había diferencia en la mortalidad, pero mostraban con un bajo nivel de estadística que disminuían la necesidad de hemoderivados. Entonces, como podemos ver, los estudios que tenemos en contra del uso de los coloides no son pues tampoco de un peso estadístico fuerte que hablen en contra del uso de este tipo de terapias en algunos pacientes, y puede ser una opción válida teniendo en cuenta las recomendaciones puntuales del uso en cuanto a dosis, principalmente de los dextranos que se encuentran relacionados con mayor tasa de insuficiencia renal en los estudios realizados. Dosis mayores a 30 mililitros por kilo acumulados en 24 horas son las que se han encontrado que pues, generan unas tasas de falla renal mayor en los pacientes. Entonces, esos eran como los 2 estudios que quería mostrarles. Bueno, estas son las pues como revisiones sistemáticas más recientes que hay hasta la fecha, del 2020 y del 2018, y ellos hablan que ellos van o dicen que no pueden dar una recomendación en específico ni a favor ni en contra de los coloides, precisamente porque aunque se ha visto que ellos podrían alterar los factores de la coagulación, podían aumentar las tasas de pues, terapia renal, y adicionalmente podrían inducir un shock anafiláctico, sobre todo pues, con la albúmina. En verdad, lo que quería mostrar acá es que estos estudios no han mostrado que tengan un peso epidemiológico importante. Ambos estudios hablan que cuando se compara la reanimación en pacientes con cristaloides versus pacientes con coloides, uno de los puntos más importantes es que hay, obviamente los pacientes que se reaniman con cristaloides generalmente hasta una relación a tener un aumento pues, del volumen que se les administra. Algo muy importante, y es un sesgo importante pues, en estos 2 estudios, es que se hablan tanto de pacientes, o sea, con un pool de pacientes muy grandes, pacientes sépticos, pacientes quirúrgicos y pacientes con trauma, siendo los pacientes con trauma la minoría en la población pues, estudiada. Cuando hablan pues específicamente, es que no sé por qué no aparece, pero cuando hablan específicamente de los pacientes con trauma, se ve que no hay diferencias en cuanto a la mortalidad y que incluso los cristaloides podrían tener menores tasas de transfusión. Adicionalmente se ve que no hay diferencias ni a los 30 días ni a los 90 días en cuanto a la mortalidad, y no solo la población que ellos estudian es muy heterogénea y por lo tanto los resultados no son tan equiparables, sino que adicionalmente no hay una claridad en cuanto a qué tipo de reanimación se usa, ni a cuánto pues, volumen de cristaloides se les administran a los pacientes, ni tampoco acerca de cuál eran como los criterios para escoger qué tipo de coloides se les iban a administrar a los pacientes. Y en conclusión, siempre dicen que se necesitan más estudios para poder dar pues, como una recomendación con suficiente peso. En cuanto a los pacientes con trauma específicamente, estos son los estudios más recientes, incluso ahí está incluido el que habló Sebastián previamente. Nuevamente se habla que los volúmenes de resucitación en los pacientes que se les administra cristaloides van a ser mucho mayores a los que se les administra coloides,
pero nuevamente los resultados son contradictorios. Hay unos que sí hablan del aumento de la mortalidad con la reanimación con coloides, mientras que en los otros no. Pero sí hay algo consistente, y es que en la mayoría de los que hablan que hay un aumento de la mortalidad es cuando utilizan los almidones pues como reanimación pues con los coloides. No, acá no, este gráfico es... Este gráfico, como vemos acá, en ninguno de las tres tipos de poblaciones que se estudian es estadísticamente significativo. O sea, según esta, que es el estudio de Estado, según ese, no es diferencia. Pero en los otros dos, sí se habla. No, este no puede haber diferencia, de la tendencia. Es de tendencia, pero estadísticamente significativo no puede. No importa. ¿Hay una tendencia hacia qué? Hay hacia los coloides, hay hacia los coloides. Pero por eso, o sea, yo quería... No, porque es precisamente eso lo que yo quiero decir. En esa tabla se alcanza a ver, pero el punto de los pacientes de trauma por el tamaño de la población fue menor dentro del ese punto de trauma. Pero mire, la mayoría de pacientes son otras de hecho que o sea, pero entonces. Pero no trauma. Eso es lo que estamos diciendo, o sea, que estos estudios que hablan que podría verse favorecida una reanimación con coloides, no, en verdad no son tan extrapolables, precisamente porque la heterogeneidad de los pacientes, no solo la heterogeneidad de la población, sino que la heterogeneidad de los volúmenes de infusión y lo que se utilizó es tan heterogéneo que uno no puede dar una recomendación en específico con eso. Estás diciendo que no, que ese es el que habla a favor, y yo digo, sí, puede que me muestre que sí hay una tendencia, pero primero no es estadísticamente significativo y epidemiológicamente está mal hecho. Y los otros dos estudios son los que hablan que definitivamente ellos sí mostraron que hay un aumento de la mortalidad con el uso de los coloides. Este es otro estudio que yo traigo, que acá lo que quiero mostrar es que este estudio habla que más importante que el tipo de líquido que usted use para la reanimación, como el objetivo primordial va a ser en los pacientes que no esté contraindicado una reanimación hipotensiva. Y acá incluso como vemos que cuando se usaba el uso de coloides versus cristaloides, en esta tabla vemos que la diferencia estadísticamente significativa entre los dos volúmenes administrados fue brutal, y si vemos la mortalidad también fue mayor en aquellos pacientes en los que se les administró grandes volúmenes. Entonces ellos hablan más que incluso el tipo de líquido que usted está usando, debería ser siempre administrar bajos volúmenes, porque si no se le va a aumentar la mortalidad. Esta es una guía europea de este año que habla a los pacientes con trauma, pues sí, que tienen un sangrado mayor y coagulopatías, y ellos dan unas recomendaciones. Entonces, lo primero es lo que venimos hablando de la reanimación hipotensiva, las metas de presión arterial y presión arterial media que usted debería tener. Idealmente, con recomendación fuerte, el uso de solución salina o el lactato de Ringer, preferiblemente el lactato de Ringer. Y en cuanto al uso de los coloides, hablan que este debería ser restringido por la cantidad de efectos adversos que tiene. Ellos en sus recomendaciones finales dicen que sí, posiblemente los coloides sí aumenten de forma más efectiva el volumen intravascular, sí puedan tener menor requerimiento del volumen pues, que se les infunde, que podrían mejorar la estabilidad hemodinámica, se podría llegar pues, de forma más temprana, y que podrían tener menor estancia hospitalaria, pero su conclusión final es que no los van a recomendar porque, aunque pues, según los estudios se ve que no disminuye la mortalidad, y adicionalmente puede tener grandes efectos adversos, como lo vemos que la falla renal, la alteración en la coagulopatía, y ellos dicen que la única opción en los que ellos de pronto podrían recomendar el uso de coloides es en los pacientes que tienen sangrados mayores, que ya se les ha administrado líquidos, que están con soporte vasopresor y en los cuales no se les ha podido llegar pues como a las metas de presión arterial. Y en cuanto a las soluciones hipertónicas incluyen todas las soluciones salinas que son mayores al 0.9%. ¿Listo?
Uno encuentra en la literatura artículos a favor y en contra, como en todo, ¿cierto? En trauma, las soluciones hipertónicas no hay discusión que se usan en el trauma craneoencefálico. ¿Listo? En eso es en lo único que la evidencia es fuerte a favor del uso de soluciones hipertónicas. En trauma, diferente al trauma craneoencefálico, se ha estudiado mucho en las cirugías control daño, porque se dice que al disminuir la infusión de cristaloides balanceados, va a disminuir el edema de las asas intestinales y eso va a permitir un mayor cierre de la pared abdominal en los pacientes de cirugía contra el daño, pero se ha demostrado por RCTs que no es lo mejor. Ya en cuanto a la reanimación de los pacientes con un choque hipovolémico, este artículo incluye choque hipovolémico de cualquier causa. La mayoría de artículos son en pacientes con choque hipovolémico por trauma. Se incluyeron 9 estudios para el metaanálisis y de esos estudios los más frecuentes relacionados a trauma son en reanimación prehospitalaria, que es donde las soluciones hipertónicas tienen un mayor protagonismo. Pero esto es porque cuando se hacían las reanimaciones con grandes volúmenes en la atención prehospitalaria, se dieron cuenta que eso aumentaba la mortalidad y eso fue lo que nos mostró Daniel en la discusión pasada. En cambio, administrando menores volúmenes de soluciones hipertónicas, la mortalidad no aumentaba tanto. Los protocolos de estos estudios todos fueron diferentes, pero la mayoría tenían la misma infusión de soluciones hipertónicas al 3 y al 7.5. Se infundieron 250 cc a 300 cc en bolos antes de llegar al hospital y en la llegada al hospital se siguió la reanimación con soluciones hipertónicas y ya a necesidad con hemoderivados y vasopresores. Entonces, las conclusiones grandes es que cuando uno reanima pacientes con soluciones hipertónicas versus soluciones isotónicas, no hay una diferencia en la supervivencia larga hospitalaria. ¿Listo? Tampoco hay diferencia, ese es el forest plot del análisis de 28 a 30 días, no hay diferencias. Y en la mortalidad global tampoco. Entonces, podríamos defender el uso de soluciones hipertónicas teniendo en cuenta que las soluciones hipertónicas aumentan la hipernatremia, obviamente, y el cloro, entonces cuando la cloremia se aumenta hay más riesgo de acidosis metabólica hiperclorémica, que eso es de lo que se pegan los mayores retractores del uso de soluciones hipertónicas. El uso de soluciones hipertónicas se considera, como en el caso clínico que les presentamos, en pacientes que grandes volúmenes les va a aumentar más la mortalidad. Entonces, pacientes con falla cardíaca, enfermedad renal crónica, se podría considerar, sin que ustedes lo estigmaticen por usar esas tónicas. Bolos de solución salina, 250 cc, solución salina al 3%, teniendo en cuenta el sodio del paciente, el cloro del paciente y que no haga una epidemia. Y ya, como conclusiones generales, pues ustedes sacan las suyas. Nosotros decimos que el uso de coloides o soluciones hipertónicas en trauma no disminuyen la mortalidad, pero tampoco la aumentan. O sea, la reanimación con ambas soluciones tienen igual mortalidad en cuanto a la significancia estadística. Pero hay tendencias, como lo mostraron en el estudio Crystal, de una mayor supervivencia con las soluciones coloides, pero eso no lo tiene que analizar bien, porque puede ser más explicado porque los pacientes como lo dijo Natalia, con infusiones de cristaloides se les dio mucho volumen. Y con los estudios que nos mostró Daniel, ya sabemos que el volumen es lo que aumenta la mortalidad en estos pacientes. Entonces la clave está más en el volumen al tipo de la infusión. El uso de coloides y soluciones hipertónicas podrían aumentar la incidencia de efectos adversos. Estos principalmente la necesidad de terapia de reemplazo renal, la mortalidad solamente con almidones y la necesidad de transfusión en algunos.
Los coloides, como lo mostró la última guía, pueden ser una opción terapéutica en esos pacientes que no responden y que necesitan volumen, pero usted no le puede aumentar el volumen y que ya tienen la infusión de vasopresor y no mejoran los signos vitales. Entonces usted podría pensar, y lo vemos en la UCI, en la aplicación de albúmina. Y en general también hay que tener en cuenta que esas soluciones no están ampliamente disponibles. En cuanto a los coloides, son más costosas. Entonces, por ejemplo, acá, como averiguamos, solo está la albúmina disponible. Pues no es como que el profe quiera reanimar con gelatinas y las tenga ahí a la mano, no. En cambio, cristaloides hay en todos lados, están disponibles, los debemos aprender a usar con volúmenes bajos. Y así tendríamos desenlaces similares al uso de otras sustancias que se han estudiado con mayores costos para que sean mejores. Y esperamos que les haya quedado como claro el seminario. No, es que está conectado Cristian y ya. Sí. Ah, no hay nadie en la León 13. Están en cirugía los que están. Bueno, yo creo que fue claro esto, ¿no? O sea, no se incrementa la mortalidad. Saben que es un recurso. Yo creo que el susto a los coloides se les corrió fue con los almidones. Realmente sí. Eso fue lo que demostró que disparó la mortalidad. Entonces, hubo un boom y dijeron, no, definitivamente coloides no, y se satanizaron los coloides. Sin embargo, usted pudiera, no hay ningún artículo que diga reanime con coloides solamente. O sea, la gente va más a los cristaloides, hipotensión permisiva, lo que es resucitación y control de daños. Todo eso igual lo vamos a hablar después en otra charla de reanimación. Pero creo que es no satanizar y son varias las formas que ustedes tienen de reanimar un paciente. Ustedes tienen esa opción en un sangrado importante y pues, yo tenía de macel en el pueblo. Entonces, pero no me iba más allá de 500 centímetros de macel. A lo que necesito es ganar un volumen, porque tampoco ganan ustedes nada pidiendo vasopresor, pero con un paciente que está hipovolémico. Ustedes lo van a apretar muchísimo con el vasopresor, porque no tienen sino dopamina en el pueblo, porque la norepinefrina generalmente no la compran porque es muy cara, entonces la dopamina tiene un problema que es cronotrópico positivo, por lo tanto, entonces va a empeorar ese paciente, ¿de acuerdo? La deuda metabólica es mucho más alta. Yo, analizando como los estudios, yo creo que realmente no es que se vaya a hacer, pero ninguno analiza la misma cantidad de volumen. Yo creo que si uno analizara dos grupos iguales, no lo puede, porque usted está mezclando peras con manzanas. ¿Por qué no se puede coger el mismo volumen? Porque los coloides no están diseñados. Se acuerde que la relación es incluso 2:1, 3:1 para reanimar con coloides versus cristaloides. Bueno, nosotros aquí en el hospital desde el año 96 comenzaron el boom de macel y había otro que era gerofundín. Y acá en el hospital lo utilizábamos de una manera muy amplia, muy liberal, pero sí veíamos que los pacientes que pasaban más de 1000 de macel tenían mayor tasa de mortalidad. Y eso hizo que el hospital parara la utilización del macel y paró, se frenó el empleo de coloides por esa administración liberada, con gran libertad de más de 1000. Entonces, ¿qué terminamos con cristaloides? Y todos esos estudios cristal es muy interesante porque encuentra que ellos lo que utilizaban una gran cantidad de volumen de cristaloides. Y eso dio pauta a que esos pacientes se aumentara la coagulopatía dilucional. No creo coagulopatía por trauma, porque ya el trauma mismo le genera la coagulopatía, pero la coagulopatía dilucional es una de las complicaciones del odor.
solamente de los cristaloides, sino también de los coloides, porque pueden alterar de coagulación, inclusive algunas pruebas de coagulación las altera también los coloides. Por eso aquí en el hospital nosotros abandonamos las gelatinas y nos quedamos solamente con albúmina, que al parecer tienen mejores resultados. Yo personalmente vemos que ya esas grandes infusiones de cristaloides creo que no se debe hacer hasta cuando usted no tenga controlado un poco el sangrado. Porque si tiene un paciente con un sangrado no controlado, como esa fractura de clavícula, fractura de fémur, sobre todo de la que sangra muchísimo, si no lo tiene controlado va a tener serias dificultades para poder. Y ahí la utilidad de la reanimación hemostática, que creo que la van a hablar en muchos días. Entonces, la reanimación hemostática, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que, y con la hemostática nos estamos yendo para el otro lado. Estaba contándoles 2 casos. Hace poco, con algunos de ustedes, pasamos una ronda del piloéximo a un paciente que nos dio mucho cabo, entonces les amparon 3 unidades de glóbulos rojos a un paciente que tiene una hemoglobina de 14. ¿Sí? Y en León 3, un paciente con una guía por una botella, lo vio el infectólogo, la vio como muy hipotenso, en vez de hacer la reanimación inicial, porque no siempre es shock hemorrágico, sino es también esa reacción vagal que tiene el paciente recientemente traumatizado, el susto, el transporte, etcétera, los efectos del alcohol o la droga que está consumiendo. Entonces se van para otro lado. Este paciente le dio un 13, le pusieron 3 unidades de glóbulos rojos a un paciente que tiene una hemoglobina de 15. Vergonzoso. Porque se aceleran con el cuento que es que hay que reanimarlo con sangre. No, hay que sopesar. Entonces, yo personalmente, aquí tuvimos ya a comienzos de los 2000 el boom de las soluciones tectónicas. Todo el mundo que llegaba a preguntar la hora, ¿dónde queda la cafetería? Mire, ¿dónde queda ortopedia? Bingo. Ampollas de 3, un frasco pues de solución al 3%. Y comenzaron las complicaciones serias. En esa época se frenó eso porque hubo varios estudios que mostraban que si bien el paciente salía de inmediato, mejoraba la presión, uno sí lo ve, el paciente está mucho cabo, le pone una hipertónica y el paciente le sube la presión. Pero a largo plazo la mortalidad no la mejoraba, inclusive la empeoraba gracias al trastorno neuropolítico que generaba esa sustancia. Entonces yo personalmente, si el paciente en trauma, personalmente yo no recomiendo las soluciones hipertónicas. Creo que el único espacio que tiene es el paciente con trauma craneoencefálico único. Tiene un trauma craneoencefálico solo, a ese paciente se puede beneficiar de una solución hipertónica que va a ayudar a disminuir un poco el edema cerebral con la reanimación. De reanimación peritoneal con solución. Entonces, creo que la están dando otras utilidades. Yo creo que todavía no va a llegar allá, pero... Yo creo que pues sea una medida salvadora, pues si yo tengo las Estoy de acuerdo, o sea, este tema uno lo ve como que no funciona, pero a ellos les va a funcionar mucho en el primer nivel cuando uno está desesperado con un paciente que está sangrando y se le alumbra, no, me apareció la Virgen cuando usted ve un frasco de macela ya, con un sangrado importante, ¿sí? Entonces, uno es que no le tenga miedo al torniquete, 2 son medidas extremas, porque posiblemente el resto de nosotros vamos a tener hemoderivados, así sean los segundos niveles, 2 o 3 unidades. Importante el índice de choque, pero lo importante es saber el índice de choque, traduzca el índice de choque y para qué sirve. Si yo tengo un índice de choque de 1,5, este paciente posiblemente me llega a mí y yo no le pongo de entrada, le pongo 250 y lo paso a sangre fresca total, sería mi petición, ¿cierto? Sangre fresca total, pero En el
instala en el... No, profe, pero no es difícil. Yo ya averigüé, o sea, en los hospitales que tenemos alto recambio de hemoderivados, eso se podría hacer, porque incluso el estudio que hicieron en Valle de Lili, el doctor García, hasta 72 días daban con la sangre refrigerada. No, 72 días. Y a eso después, obviamente, se perdían algunos factores de la coagulación y todo eso. Entonces, se le pierde plata. Realmente el problema es de plata, pero cuando es un centro, por ejemplo, un centro de trasplantes con centro de trauma, el recambio es menos de 72 horas. Entonces, sangre que usted no use las 72 horas, la saca y se pierde mucho menos, que es como la recomendación a la cual va a uno poder usar sangre total, pero es sangre fresca total. Pero eso lo vamos a hablar la otra semana, no nos adelantemos, profe, no nos adelantemos. De sangre fresca total es sangre donada y procesada en menos de 24 horas. Sí, pero no nos adelantemos que eso lo van a hacer. El comité de transfusiones de nuestro hospital se hizo, cuando hacía parte del comité, nos sentamos a trabajar a ese punto y es supremamente difícil tener sangre fresca total para un paciente de trauma. Es realmente imposible. Primero, muy costoso. Y segundo, la necesidad de sangre de pacientes de hemocomponentes separados por los pacientes de hematología, sobre todo de hematología pediátrica, impide tener una sangre fresca total, tenerla quietica y esperar que llegue el paciente con trauma. Es imposible. El ejército norteamericano lo ha hecho con los soldados. Entonces, cada soldado sabe quiénes le pueden donar y ellos a quién le pueden donar. Entonces, cuando hay trauma, entonces inmediatamente se activa, esos soldados inmediatamente pasan a la donación, se procesa la sangre, inmediatamente en menos de 12 horas ya está lista para ser. No nos adelantemos. ¿Qué ha invitado para la próxima semana? Bueno, muchas gracias.